Los ácidos carboxílicos llevan el sobrenombre de ácidos porque lo son por excelencia en química orgánica. En la tabla se resume la acidez general de diversas funciones y puedes ver que los ácidos carboxílicos poseen el pKa más bajo de todas ellas. Conviene repasar en medio minuto la definición de pKa. El equilibrio con el agua, regido por la constante K, produce hidrogeniones, que son los que generan la acidez. A mayor K, mayor concentración de hidrogeniones, mayor acidez y menor pKa, dada su definición con el signo negativo. Que la K sea mayor o menor depende de la mayor o menor estabilidad de la base conjugada. Cuanto más estable la base conjugada, mayor K y menor pKa. Por tanto, el anión carboxilato debe ser la más estable de todas las bases conjugadas de la tabla, a la vista de que los ácidos carboxílicos son los más ácidos. Las dos formas resonantes equivalentes nos permiten explicarlo. La carga negativa se reparte por igual sobre los dos oxígenos, que son átomos muy electronegativos. Pero el pKa no es el mismo para todos los ácidos. El grupo R se comunica electrónicamente con la densidad electrónica del carboxilato y la estabiliza o desestabiliza. Vamos a ver varios ejemplos. Tomemos como referencia el pKa del ácido más pequeño, el fórmico, que vale 3,77. Comparemos con algunos ácidos alquil-carboxílicos, por ejemplo el acético, el propiónico, el isobutírico y el pibálico. Todos ellos tienen un pKa superior entre 4,74 y 5,05, es decir, son unas 10 a 12 veces menos ácidos que el ácido fórmico. Esta es una prueba experimental de que los grupos alquilo desestabilizan el anión carboxilato, y eso lo explicamos por un efecto inductivo dador de electrones que en vez de deslocalizar la carga aún la concentra más. No se puede excluir que la inestabilidad del anión carboxilato se deba también en una pequeña parte a la hidrofobicidad que aumenta a medida que el grupo alquilo es más grande. Los grupos fenilo también desestabilizan el grupo carboxilato cuando se unen directamente a él o incluso cuando están un carbono más allá. Los ácidos benzoico y fenilacético son, respectivamente, 0,4 y 0,6 unidades de pKa menos ácidos que el ácido fórmico, es decir, una cantidad tan pequeña que probablemente se deba al efecto de la hidrofobia del anillo aromático. Por debajo del ácido fórmico tenemos, entre otros, a los ácidos aloacéticos. En estos casos, la hidrofobicidad o hidrofilicidad del carboxilato debe ser muy semejante porque la polaridad de los halógenos es parecida. Así que la diferencia de pKa debe entenderse en función de la capacidad electrónica del halógeno para estabilizar la carga del carboxilato, por efecto inductivo, atractor de electrones. En ese sentido, es perfectamente lógico que el fluoracético sea el más ácido de la serie, con un pKa de 2,59. Si comparamos con el ácido acético y su pKa de 4,74, tenemos que la inclusión del flúor aumenta la acidez en más de 140 veces. Podemos hacer una representación del número de veces que los aloacéticos son más ácidos que el acético frente a la electronegatividad de Pauling del hidrógeno y de los halógenos. Obtenemos una correlación bastante razonable, lo que demuestra que un halógeno aumenta la acidez un número de veces en proporción casi lineal de su electronegatividad. Otros ejemplos de acidez aumentada respecto del acético son los del trimetil amonioacético y nitroacético, con acideces superiores en más de 800 y 1100 veces respectivamente. El grupo CH2 que separa los grupos carboxilato y trimetilamonio, nitro o los halógenos impide la consideración de efectos resonantes. Así que la mayor acidez de estos compuestos respecto del acético se debe exclusivamente a efectos inductivos o de electronegatividad, como nos ha demostrado la gráfica. Nos queda por entender la mayor acidez del ácido malónico, unas 80 veces, frente al acético. El grupo COH es electronegativo y no es entonces extraño que estabilice el carboxilato. Además, en el ácido malónico hay un efecto estadístico que, por un efecto entrópico, aumenta la acidez debido a que hay 2 protones equivalentes que la base puede extraer. Esto es sinónimo de desorden y de entropía.
Pero ahora fíjate que en la cabeza de la tabla está la acidez del segundo protón del ácido malónico, es decir, su acidez cuando ya se ha extraído un protón. Su valor de pKa, 5,89, es ahora superior al del acético en unas 14 veces y al del malónico en 3 órdenes de magnitud. La segunda acidez del malonato es por tanto mucho menor que la primera del ácido malónico. Una vez que se ha extraído el primer protón, la molécula queda cargada negativamente y la extracción del segundo protón se dificulta considerablemente por la acumulación de densidad electrónica, que desestabiliza la formación del segundo carboxilato. Otro efecto digno de mención sobre la acidez de los ácidos acéticos es la acumulación de halógenos. Cuantos más haya, mayor la acidez, porque se aumenta la capacidad de deslocalización de la carga negativa del carboxilato. La figura muestra el cálculo aproximado de la densidad electrónica del carboxilato en función del número de cloros. La situación menos roja es la del tricloroacético, donde la carga negativa está menos concentrada en el carboxilato. Recuerda una vez más que mayor deslocalización es sinónimo de mayor estabilidad. Si en vez de 3 cloros tenemos 3 flúor, la mayor electronegatividad de este último se deja notar aumentando un poco más aún la acidez. Otro factor que afecta a la capacidad de deslocalización por efecto inductivo o de electronegatividad es la distancia. En la tabla se recogen los valores de pKa de los ácidos clorobutíricos en función de la distancia del cloro al grupo carboxilato. El cloro en posición 2 ejerce un gran efecto sobre la acidez, rebajando el pKa de 4,90 en el ácido butírico a 2,84 en el 2-cloro derivado, siendo este último unas 100 veces más ácido que aquel. Cuando pasamos el cloro a la posición 3, la rebaja del pKa es mucho menor, hasta 4,06, siendo el 3-clorobutírico solo 7 veces más ácido que el butírico. En la posición 4 el efecto del cloro es todavía menor y el 4-clorobutírico es solo 2 veces más ácido que el butírico. En resumen, los ácidos carboxílicos, a través de sus valores de pKa, son excelentes bancos de prueba para observar experimentalmente el efecto inductivo dador o tomador de electrones de las diferentes funciones orgánicas.